voy a pasar a presentar a una habitué de estas reuniones. Ya perdí la cuenta de cuántas hicimos y por suerte seguimos haciendo más. Y del otro lado nos acompaña el doctor Diego Montes de Oca. Diego, ¿cómo estás? Ahí está silenciado, a ver. Ahí está. Ahí se desmutió. Ahí estamos. ¿Está, Diego? Bueno, qué placer verlos. Bueno, Diego es un bastión de las charlas estas, así que te agradezco la presentación y seguir dando charlas juntos en todo un equipo de participación ciudadana que realmente está en contacto con el vecino. Y después tengo el honor para mí de compartir esta mesa con el doctor Gabriel Batistela, que es también pobre, la familia no lo conoce en estos últimos 9 meses, de lo que ha trabajado con el tema del coronavirus. Todo el Ministerio de Salud ha pasado a vivir ahí, por lo cual yo le mandé una foto de él, lo mismo que de Fernán Quirós y de los otros a sus mujeres, para que lo puedan ver un ratito a la noche en foto. Así que, y además, el otro día con el doctor Batistela le mandé una foto del día que nos recibimos. Eso fue hace como 30 años o más. Así que él está impecable, yo estoy medio viejo. Y lo otro que estoy viendo acá, las caras, yo no sabía, Diego, que habías convocado una reunión para adolescentes, porque veo todas caras jóvenes, todas mujeres bellísimas, todas así impecables, producidas. Así que impresionante la convocatoria. Se confundieron, pensaron que era para adolescentes, pero bueno, ya estamos acá. Así que un poco la idea es charlar con ellas. Muchas seguramente nos conocen de todas las charlas que dimos juntos, lo que nos gusta dar charlas para las personas un poquito más grandes con experiencia. Seguramente todas estén vacunadas, todas sepan las causas de las cosas que se tienen que cuidar y las vamos a escuchar mucho. Gabriel, lo primero que te pregunto antes de presentar al doctor Anderson, que es nuestra estrella del día de hoy, que va a hablar de cómo cuidar esos cerebros de adolescentes que estoy viendo, es cómo estamos, que vos estás... Lo único que me hace un poco de gracia es que las conferencias de prensa, todas las preguntas van para Fernán Quirós, que te hagan a veces alguna pregunta a vos. Después viene la segunda vuelta donde me agarran a mí de solo los periodistas. Falta claro, la segunda parte mostrar. Que te pregunten a vos. Bueno, para ver para todas las chicas que nos siguen, ¿cómo estamos en COVID? ¿Qué nos podés decir? Sí, Diego, primero muchísimas gracias por la invitación y compartir estos espacios con los vecinos y compartir información. Además nos divierte hacer estas charlas y la pasamos muy bien. En cuanto al COVID, en la Ciudad de Buenos Aires estamos en una de las fases con menos casos. Ayer tuvimos 299, lo que es alentador. Lo que evidentemente pasa hace 8 meses que estamos dando vuelta con esto, hubo ansiedad, preocupación, y las últimas fotos que estamos viendo de la ciudad quizás no son las más alentadoras. Que estemos en una situación con menos casos, con el piso de camas de terapia intensiva en ocupación, debido también a todo un trabajo de testeos que estamos haciendo a nivel poblacional muy importante, no quiere decir que nos olvidemos de todas las medidas de protección que tenemos que tener, de mantener el distanciamiento, de mantener nuestros tapabocas, de las reuniones, sobre todo, como decís vos, con todas las adolescentes que nos están viendo, las reuniones de cuidarlas a ellas, que son el grupo que tenemos que cuidarlos más, que sabemos que el distanciamiento, y el doctor Anderson seguramente va a hablar de cómo la cuestión social puede afectar a la salud mental de las personas, pero lamentablemente en esta pandemia tenemos que tomar muchas determinaciones que no son las mejores en cuestiones de salud, por un lado, que siempre en un porcentaje perjudican, pero tenemos que buscar el mayor beneficio y tenemos que seguir cuidándonos. Tenemos la ventaja de ver capítulos adelantados de esta historia, que es lo que está pasando en otros lugares del mundo, y no queremos que nos pase lo mismo.
para que no nos pase lo mismo, tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a las personas de más riesgo de esta enfermedad. Así que estamos con menos casos en la ciudad debido a todo un trabajo y debido a toda una responsabilidad poblacional, pero que ahora un poquitito las cosas se están yendo un poco fuera de lo que esperamos que pase, que esperemos que se recapacite, que se tome una pequeña licencia, que este fin de semana o el próximo sea una pequeña licencia, pero que pronto volvamos a retomar la responsabilidad, porque no es solo cuidarnos a nosotros, sino cuidar a las otras personas. Así que estamos bien y tenemos que seguir cuidándonos, porque esto y gran parte del 2021 vamos a convivir con el COVID, a pesar de que empecemos con la vacunación y demás, vamos a convivir y tenemos que hacerlo con mucha responsabilidad. Bueno, un poco lo que decías, Gabriel, es que estamos bien. La ciudad realmente es uno de los ejemplos de... A ver, voy a contar lo que pasó. La semana pasada hablo con Gabriel porque tenía una paciente que además es una familiar mía que estaba con chiquitita de 10 años con dolor de garganta y un poquito de fiebre. Entonces se hisopó, pero se hisoparon los dos papás por ser contactos estrechos. Bueno, los dos papás estaban perfectos y la chiquita estaba con un poquito de fiebre y este dolor de garganta. Bueno, se hisoparon los tres, la chica Luisa negativo, los dos papás positivos. O sea, esos dos padres, si no le detectábamos lo que eran dos asintomáticos, se juntaban con mi mamá, que por ejemplo fue el cumpleaños y hicimos menos de 10 al aire libre que se puede, pero la hubiesen podido contagiar que tiene 70 y pico. Entonces, realmente lo que vos hiciste, te felicito, en los barrios vulnerables y estando encargado de los testeos, se testea. La ciudad de Buenos Aires es la única que testea a personas sintomáticas, asintomáticas, contacto estrecho, no tan estrecho. Y ante la duda de todas las ya casi 250 personas que nos miran, que sepan que es mucho más flexible testearse y quedarse tranquilo, porque si testeás y aislás, estás cortándole la cadena al virus. Y lo otro clave de lo que vos decías es que estamos muy preocupados con Europa. Yo ayer vi todas las noticias de Italia que no saben a quién ponerle un respirador y a quién no, y el sistema de salud totalmente colapsado. Entonces, lo que nos preocupa con todas las chicas que nos está viendo ahora es si Italia, si Gran Bretaña, si Alemania están teniendo un rebrote impresionante y son países civilizados, nosotros que somos un poquitito desprolijos a veces los argentinos, a ver, nos puede venir esa segunda ola. Por eso, cuidarse un montón. Todas las que están en esta charla están acá porque les interesa la salud. ¿Hay algún chat para ir viendo los comentarios que dicen, Diego, o no? Eso me olvidé de preguntarte. Después de la presentación vamos a empezar a llamar y directamente cara a cara las preguntas, como bien. nos gusta a nosotros. Bien, perfecto. Porque seguro que todas ya quieren decir cosas. Las veo muchas de las que estoy viendo las caritas que quieren hablar. Y bueno, la idea es que hablen todas. Pero bueno, como Argentina somos un poquito desprolijos, estamos preocupados y compartíamos con Gabriel esa preocupación de no relajarnos tanto porque el COVID no te perdona. Si te agarra distraído, te contagia y si tenés factores de riesgo, es muy difícil. Y lo último, niños. Los niños están bastante protegidos para todas las que son abuelas. Hubo 69 fallecidos, pero 3 nada más no tenían ningún factor de riesgo. La mayoría de los niños tenían un factor de riesgo que murieron más de factor de riesgo que de COVID. Bueno, y ahora sí, Gabriel y Diego, ¿les parece presentar al doctor Anderson? Adelante, vamos al protagonista. Bueno, Alejandro Anderson es un médico destacado, neurólogo y sobre todo muy buena persona, porque para ser buen médico hay que ser buena persona. Acuérdense, todas las que nos están viendo, que respondemos preguntas. Me hice acordar, todas las que tengan preguntas de COVID en Instagram. En mi Instagram yo respondo todas las noches 2 horas de consultas de Diego Montes de Oca. Y él es muy buena persona, igual que Gabriel, igual Diego. Entonces esta es una charla de buenas personas. Pero además es buen neurólogo y buen médico. Y todas están preocupadas, o todos estamos preocupados, ¿cómo es esto de tener un cerebro más activo, más saludable? Tengo que tomar algo, tengo que hacer crucigramas, ¿cómo hago para ejercitar mi cerebro y que sea más sanito?
Bueno, para eso lo presento. Yo no lo veo, Diego, vos decime porque, viste, estoy... Está ok, está ok. Lo veo, bueno, lo presento al doctor Alejandro Anderson, que les va a charlar un ratito de cerebro saludable y después vamos a todas sus preguntas, todas las que quieran. Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? les va? Buenas tardes. Espero que estén todos bien. Yo, bueno, agradezco a Diego, les agradezco a ustedes, el área de participación ciudadana y cercanía, por la invitación y por la posibilidad de conversar de algo que me gusta tanto, que es sobre el cerebro. Así que, bueno, me han dado un título, que es el cerebro saludable. Así que, bueno, yo voy a tratar de poner debajo una síntesis de no más de 15 minutos, dejarles algunas ideas interesantes dando vueltas y tratando de aportar algo, que esa es siempre la idea, algo que tenga que ver con la charla, o si no, por supuesto, responder las preguntas y después tenemos un rato totalmente dispuesto. La verdad que cuando uno tiene este título, y yo no sé, ¿tienen posibilidad de pasar el PowerPoint que les... eso, ahí está, bárbaro. Acá tenemos en primer plano al verdadero protagonista, que es nuestro cerebro. Sí, bueno, claro, esta es la pregunta. Si pasamos a la próxima, un poco... yo les puedo contar que un cerebro sano es el que cumple todas sus funciones, es el que recibe información del medio que nos rodea, gracias al sentido de la vista, del oído, del equilibrio, del olfato, del gusto, de la sensibilidad. Además tiene la capacidad de aprender, tiene la capacidad de elaborar respuestas, puede crecer, madura normalmente y envejece libre de enfermedades y al menor ritmo posible. Cada parte del cerebro, que acá está pintado de diferentes colores, cumple una determinada tarea o función. El lóbulo frontal tiene que ver con el pensamiento, la motivación, sobre todo tener la conciencia del futuro y el saber esperar, controlar las emociones. Tiene que ver también con el lenguaje y la memoria. El lóbulo temporal tiene mucho que ver con las emociones, también tiene que ver con la audición. El lóbulo parietal tiene que ver con la conciencia de la espacialidad, la corporalidad, la sensibilidad en general. Atrás tenemos al lóbulo occipital, que tiene que ver con la visión, con la percepción de los colores, con la idea de lo que es 3D, tridimensional. El cerebelo un poco abajo, que tiene que ver con el balance, la coordinación equilibratoria y no equilibratoria. Y el tronco cerebral, que está ahí abajo, un poquitito donde dice ahí médula espinal, que tiene que ver con el control de la respiración, ritmo cardíaco, temperatura, ritmo circadiano, funciones vegetativas, todo lo que es más automático. Tenemos la próxima, donde destacamos que tener un cerebro saludable debe ser uno de nuestros objetivos. Y la verdad es que esto es para todas las edades: niño, adolescente, adulto joven, adulto mayor. En la próxima vemos que, en general, cuando hablamos de este tema, de todos modos, la gente que entiende que un cerebro sano es el que no se deteriora con el paso de los años. Entonces, podríamos titularlo a esto hacia un envejecimiento exitoso, como si fuera nuestro objetivo, o como dicen en los trabajos de investigación, successful aging. Y acá en la próxima, un pequeño esquema que trata de mostrar qué es el envejecimiento exitoso. Es algo ligado a varias cuestiones. Es una elección de vida individual, pero también tiene que ver con los factores biológicos y con los factores genéticos. El envejecimiento, a diferencia de la vejez, es un periodo de tiempo que va aproximadamente de los 55 a los 75 años. Es un proceso, algo dinámico, natural, gradual, de cambios, de transformaciones a nivel biológico, psicológico, social, que se estructura a lo largo del tiempo. Y es importante, entre otras cosas, destruir algunos mitos del envejecimiento. El envejecimiento está asociado a muchos mitos negativos, por ejemplo, la obligatoriedad del reposo, la inactividad, la espera pasiva,
la aparición de enfermedades, la imposibilidad de estudiar por dificultades de memoria, la sexualidad reservada a los jóvenes. No hay que trabajar, no hay que tener proyectos. Bueno, la verdad es que hay que tener otra actitud, otra propuesta para lograr eso. La estructura del envejecimiento exitoso tiene 3 puntos básicos. Primero, evitar la aparición de enfermedades todo lo que podamos. Prevención, cuidados, vida sana. Mantener la actividad laboral, económica, actividad física, intelectual y social. Tener proyectos y despliegue de energía. Mantener un compromiso con los otros y con la vida. En la próxima, y volvemos a la idea de la cosa biológica, nuestro cerebro, fíjense que pesa 1,5 kilos, representa en alguien de 70, 80 kilos solamente el 2% del peso, pero recibe de los 6 litros de sangre que circulan por minuto, 1 litro. Y se consume el 25% del oxígeno que respiramos y la energía que generamos. O sea, nuestras 86.000 millones de neuronas, antes decíamos 100.000, pero esa cifra ha cambiado, hacen que nuestro cerebro sea una máquina muy sofisticada e increíble, pero costosa de mantener. Hay que cuidarlo todos los días. Entonces, vean el próximo slide, donde cuidar a nuestro cerebro significa cuidar nuestras arterias cerebrales que llevan ese litro de sangre por minuto que comentábamos, cuidar a nuestras neuronas, que son quienes arman nuestras conexiones cerebrales. Y claramente existen 2 tipos de deterioro cognitivo o de demencia que ejemplifica esto. La demencia vascular, que son cuando hay infartos cerebrales, o la enfermedad de Alzheimer, que es cuando hay degeneración de las neuronas. En nuestros circuitos cerebrales está almacenado quiénes somos, nuestro yo y todas nuestras vivencias, nuestra historia. Eso es lo que perdemos cuando tenemos una demencia. Vean la próxima y vean cómo se destaca que nuestra cañería, las arterias deben estar limpias, sin placas de colesterol, ni trombos, ni obstrucciones, ni estrechamientos. Es la manera de permitir el paso de sangre con glucosa y oxígeno, el combustible de nuestras neuronas. Cuando se rompen o cuando se tapan los vasos sanguíneos, eso nos lleva a los famosos ACV, ataques cerebrales o accidentes cerebrovasculares. Y acá en la próxima, vean entonces que para proteger las arterias tenemos que cuidarnos de los factores de riesgo vascular, que también nos los han enseñado los colegas cardiólogos. Hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes, colesterol, homocisteína, inactividad física o sedentarismo, sobrepeso, obesidad, las dietas inadecuadas, la malnutrición, la desnutrición, todo eso genera problemas cerebrales y el estrés. En la próxima vemos qué necesitan las neuronas: estímulo, nutrición y descanso. La verdad es que si no estimulamos a nuestras neuronas con actividad física, con actividad intelectual, con actividad social, con afectos, con actividad manual, nuestro cerebro se va a desarrollar menos, va a degenerar antes por volverse débil y vulnerable. Y si no le proporcionamos a nuestras neuronas una adecuada nutrición, tampoco vamos a lograr mantener un cerebro saludable, que es lo que buscamos. Las vitaminas, las minerales son importantes, los hidratos de carbono, los lípidos, las proteínas y el sueño con una adecuada arquitectura también es necesario. En la próxima vemos que ni déficits ni excesos de cada una. Las proporciones adecuadas. Tiene que reinar la armonía en todas estas cosas que estamos comentando. Por ejemplo, los omega 3 y 6 son grasas muy beneficiosas, pero si no tienen una adecuada proporción, que más o menos es de 1 omega 3 y 4 omega 6, si tenemos una dieta tipo la estadounidense y tenemos una relación de 1 a 20, aumentamos el estado inflamatorio del cuerpo. También es importante evitar el exceso de grasas saturadas.
También hay que evitar por completo las grasas trans, que nunca son necesarias para aumentar la aterosclerosis. Hay que disminuir el ingreso de carnes rojas e incrementar los vegetales. El mundo vegetal y ser al menos predominante vegetariano es muy positivo para nuestra salud, pero hay que tener en cuenta que los vegetales, además de tener fitonutrientes, o sea, nutrientes vegetales, tienen también antinutrientes. Entonces tenemos que saber cómo evitar tener esos antinutrientes que disminuyen la absorción de vitaminas, de minerales, que pueden dar inflamación en el tubo digestivo o inhibir hormonas sexuales. Y entonces tenemos que saber que conviene remojarlos o cocinarlos o germinarlos o fermentarlos como estrategia para eliminar esos antinutrientes. En la próxima traté un poco de redondear la idea, y es que la calidad de vida, la autovalidez, el tener proyectos requieren de un cerebro sano. Y para tenerlo tenemos que trabajar en esto y cuidarlo todos los días de nuestras vidas. Bueno, en la próxima acá redondeamos. Les agradezco por su atención. Espero en estos 10 o 15 minutos haberles aportado alguna nueva idea y bueno, y me quedo a la espera de lo que me sugieran o me pidan los organizadores. Bueno, gracias Alejandro. Acá lo primero que te vamos a preguntar, Gabriel, Diego y yo te vamos a hacer preguntas y después pasamos a las preguntas de la gente. Yo te quiero hacer un ping-pong, ¿viste? Te voy a hacer un ping-pong de las preguntas que me hicieron, algunos off the record, pero cada respuesta es ping-pong, es 20 segundos. La primera que te hago, y después le paso a Gabriel si quiere hacerte alguna, y después pasamos a toda la gente, porque la verdad que bastante bien estuviste con el tiempo. A veces viste que decís 10 minutos y te toman 25. Vos cumpliste a rajatabla el horario. El ping-pong que te hago primero, rápido, es: vos dijiste que es clave para cuidar las neuronas, cuidar la parte, un estímulo físico, intelectual, el afecto, lo manual. Ahora, muchas de las personas que nos están viendo me dicen: Diego, el tema de los afectos, me prohíben ver a mis nietos, me prohíben ver a ciertos afectos que para mí son esenciales. Y lo que yo les digo hoy en día, que ya, después de 9 meses, toda abuela que quiera ver a su nieto lo puede ver. Es más, lo puede abrazar al aire libre, con tapaboca y mirando uno para cada lado, porque el cerebro, yo creo que llega un momento que sin el afecto de los más queridos y los nietos forman parte, pasa a pasarla muy mal. ¿Qué opinás vos de qué decimos de afecto y cuarentena? Bueno, a ver, la pandemia existe y la cuarentena o el confinamiento ha sido en gran parte la estrategia de varios países, incluido el nuestro, con diferentes matices, algunas más cortas, otras más prolongadas. Esto es aparte del distanciamiento, que a mí me gusta decirle distanciamiento físico, no distanciamiento social. Es bueno mantener el contacto social con distanciamiento físico. Y, por supuesto, el tema de, muy importante, el lavado de manos, toda la sanitización con jabón o usarlo de alcohol, etc. Todo el tema del barbijo, tapabocas es muy importante. Pero, claro, yo te podría dar un ejemplo. Mi mamá tiene 89 años y dentro de mis planes no estaba no verla y mantenerla encerrada, en su caso, durante un año y medio, porque eso no es posible. Uno siempre, claro, hay riesgos y hay beneficios en las diferentes medidas que uno toma. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo mantengo a alguien adentro de una campana de cristal, y seguramente no se va a contagiar de ningún virus, pero se va a enfermar y se va a morir de otra cosa. Entonces, el contacto, los afectos, y no solamente a través de la pantalla, o sea, del teléfono, de la pantalla del WhatsApp, que es lo que más fácilmente puede manejar la gente de tercera edad, el afecto tocando, el afecto ese es necesario. Entonces hay que tratar de permitirlo, organizando y cuidando quiénes son los contactos. Pero yo estoy de acuerdo con tenerlo y yo estoy de acuerdo con las reuniones familiares muy cuidadas, pequeñas, con todo lo que se pueda, pero ya llevamos mucho tiempo. Claro, bueno, a ver, Gabriel, te quería preguntar a vos, siendo el viceministro de Salud y tan destacado, ¿qué
¿cómo hacemos esto? Porque es una preocupación constante en mi Instagram. Quiero abrazar a mi nieto. Y yo, después de 9 meses, en el costo-beneficio de la salud, como le decía al doctor Anderson, digo, hoy en día, con todos los cuidados, ya no podemos vivir más sin un abrazo a nuestra mamá de 80. ¿Cómo lo ves vos, Gabriel? Sí, en este momento, y es importantísimo lo que rescatás, Diego, nosotros tenemos que tener el cuidado de evitar segundos rebrotes. Y hay dos conceptos que estamos manejando. Lugares súper contagiadores, o sea, ¿cuáles son estos lugares? Lugares cerrados con poca ventilación donde se junta mucha gente. Eso hay que evitarlo. Y personas súper contagiadoras, aquellas que tienen contacto con muchas otras personas por su dinámica laboral, por su dinámica social. Si nosotros tenemos en cuenta estos dos conceptos, en un espacio abierto, ventilado, aireado y con estos recaudos, tranquilamente podemos tener una relación afectiva con nuestros papás, con nuestros abuelos, en un ámbito cuidado. Teniendo en cuenta estos dos aspectos, podemos mantenerlo y en este momento que estamos en un periodo más tranquilo en cantidad de casos. Perfecto, bueno, entonces la clave sí prohibir las reuniones sociales y familiares en ambientes cerrados, pero el ambiente, como mismo decís vos y Fernán hace meses, los ambientes abiertos disipan el virus y con tapaboca y la probabilidad de contagio, por más que si te das un abrazo, es mínima, porque un abrazo no va a durar toda la vida, va a ser, che, te sentí 5 segundos. O sea, eso no, la probabilidad de contagio es mínima. Exactamente, y por supuesto sintiéndose bien, no teniendo ningún dolorcito de garganta, digamos, tener en cuenta eso también. Bueno, lo que decís es clave. Eso me parece que llegó para que lo instalemos. Antes no ir a trabajar porque tenías 37,2 eras prácticamente indeseable. Ahora se sabe que cualquier persona con el más mínimo síntoma, guardada y llamando al médico. Exactamente, la detección precoz y el aislamiento es la base fundamental del control de esta pandemia. Yo creo que Perfecto. eso que están comentando es muy importante, porque ahí hay que apelar a la responsabilidad individual. Y no solamente en esto que estamos hablando, que tienen que ver con las reuniones familiares, sino que como se están comenzando de a poco a tener diferentes actividades, incluso actividades deportivas que son sumamente importantes, y las actividades deportivas no son siempre individuales, sino que pueden ser grupales, es fundamental eso, que si alguien tiene algún mínimo síntoma, tiene que cuidarse y no acercarse a ese grupo, porque el perjuicio puede ser realmente muy importante. Mirá vos, bueno, a ver, ahí muchas de las señoras me dicen, ¿es tan importante el sueño, Alejandro? Porque yo no duermo bien, el sueño se me va, con esto de la pandemia ni hablar, me quedo hasta cualquier hora. El sueño, ¿cómo hago te pregunto, ¿cómo hago para dormir bien? Porque yo también, Alejandro, ahora voy a hacer yo también personal. Todos los días me acuesto a las 3 de la mañana y no me puedo dormir antes, respondo la pregunta de todas las señoras y después mi cerebro está volviéndose loco. ¿Qué hago? A vos, Diego, como sos médico, te dejamos afuera en la lista. No, bueno, hablando en serio, miren, yo les cuento. Por un lado, cuando empezó la cuarentena, habían pasado un par de semanas, empezaron a surgir estudios, encuestas sobre todo, donde se mostraba cómo venía creciendo todos los problemas que tenían que ver con el insomnio. En general siempre tenés un piso de un 10 a un 15% de personas que se quejan de que no duermen adecuadamente, porque o no concilian rápidamente el sueño, o se despiertan temprano, o lo tienen fragmentado, o se despiertan sin la sensación de un sueño reparador. Yo creo que, les quería comentar, perdón, que esto creció hasta un 30 o un 50%, o sea, depende de la zona donde hacíamos la encuesta. Si uno quiere dormir bien, lo más importante es ser muy ordenado y prolijo. Es importante que la cabeza, que donde tenemos el reloj biológico,
que es una parte del tronco cerebral, del núcleo supraquiasmático, lo impactemos con la luz blanca de la mañana. Si uno sale a caminar un rato durante la mañana, eso se te graba en la cabeza e inconscientemente vas a saber que estás viviendo durante la mañana, el mediodía, la tarde o la noche. Eso te ordena el día. Entonces vas a comer en los horarios lógicos, vas a tener una rutina más o menos lógica y te va a venir el sueño y el pico de melatonina a una hora razonable, que podrán ser las 10 o las 11 de la noche. Entonces me Si te levanto y me voy a levantas a las 8 o 9 de caminar. la ¿Esa es la mañana. solución? Y eso es una base muy importante, el ser ordenado y prolijo en los horarios que te levantás, en los horarios de comidas, en todas las rutinas de actividades. Vos sabés que las rutinas, Diego, son lo que te sostiene. Si vos de repente a la gente le sacaste las rutinas, ¿no? Usted no va a trabajar, se queda en su casa y va a tener los chicos también, va a tener que hacer de maestro. Claro, te destruyeron las rutinas, te sacan lo que te sostiene. Si a vos te sacan ese esqueleto que te sostiene, es obvio que después tus horarios van a ser una catástrofe. Por eso apareció tanto tema de insomnio. El tema que vos hablaste de proyectos, porque mucha gente que va a las charlas presenciales, dimos muchas con el doctor Estamatea, el psicólogo, hablaba de proyectos. Y qué importante que las personas encuentren el proyecto, sea cual sea, pero es difícil vivir sin un proyecto. Ahora, ¿qué podés decirle vos como especialista en cerebro? La que dice, yo no encuentro un proyecto, ¿por dónde busca? Mira, el proyecto, claro, siempre es una zanahoria que uno tiene adelante y va en esa dirección. Y es lo que también te ordena y te mantiene vivo y te motiva. Ahora el proyecto, bueno, uno lo tiene que ir adecuando, es cierto. La gente más joven va a tener proyectos como más ambiciosos y eso es diferente de una persona de edad. Yo creo que un buen ejemplo es contarte las charlas que tengo con un paciente muy simpático, un señor de 80 y pico de años, que obviamente dejó su actividad laboral y que de joven siempre le gustó muchísimo el teatro. Vos sabés que él me vino a ver en realidad por un cuadro de Parkinson leve. Lo medicamos, anduvo muy bien, y hasta el día de hoy, cuando viene a la consulta, de lo único que hablamos es de cualquier cosa menos del Parkinson. Cada vez que viene se sienta y me cuenta la obra de teatro que está estudiando y preparando, porque se enganchó con un grupo de teatro, que era lo que le gustaba de joven, y él lo único que piensa es en representar, aprenderse bien la obra y todas las actividades sociales que tienen con ese grupo que se ha armado. Bueno, es un proyecto. Vos te dicen, mira, tenés que representar, no sé, Hamlet. Ese es tu proyecto. Después va a ser otro. Entonces, digamos, hay diferentes niveles de proyectos, pero hay que tenerlos para seguir manteniéndose vivo. Perfecto. Gabriel, cualquiera persona que está enferma puede ir a cualquier hospital o centro de salud, porque lo que hemos visto y lo que me ha preocupado mucho de esta pandemia es que la mayoría de la gente no tiene un médico de cabecera. Y con esta pandemia no sabía dónde ir. El gobierno de la ciudad cuenta con centros de salud, con hospitales, y le duele cualquier dolencia. Algunas de las cosas que me dicen que en algunos lugares es todo COVID. Y yo le digo que eso no es así. El gobierno de la ciudad en sus hospitales, si es un centro de salud, atiende a la persona que tiene un dolor traumatológico, la que le duele el pecho, la que tiene un problema de los riñones. O sea, puede ir a cualquier lugar del gobierno de la ciudad para atenderse, ¿es así? Es así, Diego. Evidentemente, durante los picos más importantes de la pandemia, los hospitales tenían gran parte de su recurso destinado al COVID, pero nunca se dejaron de estimar circuitos específicos para personas que no tienen COVID. Tanto los hospitales como los centros de salud tienen circuitos específicos donde no pasa nadie con sospecha de COVID. Estos circuitos implica consultorios externos, guardias, diagnósticos por imágenes, así que cualquier persona que haya retrasado sus cuidados y tiene que consultar, lo puede hacer tranquilamente. Nosotros alentamos en lo que es el plan de salud del gobierno de la ciudad que las personas
se atiendan en el lugar más cercano. Tenemos 46 centros de salud distribuidos en la ciudad de Buenos Aires, que están todos a menos de 15 minutos, que es uno de los compromisos que tuvimos de gobierno, menos de 15 minutos del domicilio, y se pueden acercar ahí, buscar su médico de cabecera, su médico de familia, su clínico, el pediatra, pueden hacer los controles de embarazo durante todo el embarazo y después tener el parto en el hospital, pero como mensaje, todos los efectores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Salud, están teniendo circuitos específicos para que una persona que no tiene COVID pueda cuidarse, entrar y salir de ese efector sin ningún problema, sin ningún contacto con alguien con sospecha de COVID. A ver, de todas las mujeres que nos están viendo, porque viste que estas reuniones tenemos más mujeres que varones, muchas no se hicieron la mamografía, que es un estudio clave para la prevención del cáncer de mama o la detección temprana, que es fundamental. ¿Qué les decimos? Que se vayan a hacer la mamografía, los estudios para el diagnóstico temprano de enfermedades oncológicas. Todos ya los estudios y todos los circuitos ya volvieron a instalarse, ya se están dando los turnos a través del 147, pueden recobrar todo lo que se perdió, que evidentemente durante estos meses se atrasaron muchos cuidados y es momento de ir recobrándolos. Perfecto. Bueno, la última, si te parece, Diego, le pregunto a Anderson y a Alejandro y arrancamos las preguntas de la gente. Alejandro, preguntan mucho por el omega 3. ¿Hay que comer para mantener más saludable nuestro cerebro algo especial? Mira, resulta que los ácidos omega 3, ya hace años que se viene viendo, son muy importantes para, sobre todo, la arquitectura de nuestro cerebro. En particular, hay un omega 3 que se llama DHA, que es el más beneficioso para la parte neurológica. ¿Qué se ha visto? Que cuando vos haces una tabla de los 200 países que integran nuestro planeta, son muy pocos los que están por arriba del mínimo diario necesario de omega 3. Entonces, ¿por qué? Porque esto fundamentalmente está en los peces de agua fría, los peces azules y un grupo muy pequeño de alimentos. Entonces, la verdad que se ha instaurado, y con razón, la necesidad de usar en muchos casos suplementos con omega 3 y sobre todo con DHA. Ustedes saben que el DHA lo agarran las neuronas, fabrican más membrana, se estiran y hacen nuevas conexiones, hacen más sinapsis. Entonces se vio que si vos, por ejemplo, por tu estructura ibas a tener un problema de memoria a los 80 y tenés una buena nutrición en base a DHA, vas a tener el problema de memoria a los 80 y pico, a los 84, a los 85. Y cuando tenés el problema de memoria, te puede mejorar con una buena dieta con DHA. Por eso es que creo que vamos a ver en los próximos años un crecimiento importante de la cultura de emplear este tipo de suplemento, o quizás alguna modificación en la dieta, ¿no? Perfecto. La última para Gabriel y vamos con las preguntas. Gabriel, hay mucha gente adulta que está tomando vitamina D sin ningún análisis previo, porque escuchó en la tele o toma la ivermectina. ¿Qué le podemos decir a toda la gente? Que no hay nada que prevenga el COVID, para cerrar las preguntas a los doctores y pasar a las preguntas de la gente. Sí, en este momento debe haber cerca de 100, 150 distintos medicamentos que están probándose la efectividad para el COVID. Hasta el momento, ninguno demostró su efectividad. Lo que tenemos son las medidas de protección y el distanciamiento. Todavía ningún medicamento está aprobado para la utilización en cuanto al tratamiento del COVID. Perfecto, bueno, entonces que nadie tome nada que le diga el verdulero, el carnicero, la prima, porque no hay nada que demuestre que lo pueda prevenir. Todavía no. Perfecto. Bueno, dejamos todo esto en manos de nuestro coordinador integral y general, Diego Alonso. Vamos para adelante entonces con las preguntas. Si les parece, juntamos de a 5 preguntas y vamos respondiendo en ese grupo, ¿sí? Empezamos con la primera vecina, Delia Fistolera. Delia Fistolera.
Gracias. Voy a tratar de ser breve. Soy psicóloga, vivo en un edificio donde habita mucha gente sola, mayor, donde se han muerto bastante gente mayor sola, producto no del COVID, sino de la falta de atención médica, de recetas dadas por internet o por teléfono, de PAMI. Hace menos de un mes acompañé a una vecina al Hospital Español, que 3 días antes había tenido un fuerte dolor en el pecho. El SAME la llevó al Hospital Ramos Mejía, estuvo en la guardia 3 horas tirada sin atención médica, ella llamaba para que la atiendan, tenía 74 años, y le dijeron que podía ser un ataque de pánico los del SAME, pero en la guardia no la atendieron, ni le hicieron un electro. La atención a los adultos mayores realmente es muy deficiente, el trato que se los tiene con las esperas es terrible, y sumado a la angustia y la preocupación que ellos tienen por esta situación de estar poco tiempo en un hospital por mayor riesgo que pueda haber, más allá de que tengan las puertas abiertas o no, no tienen la atención adecuada. La teoría es que sí, se habilitan, los turnos los dan a 3 meses, no pueden hacerse sus controles. Esta persona era bipolar, tomaba mucha medicación psiquiátrica, me dio la llave de su casa para que cualquier cosa la vea, cuando voy a verla estaba fallecida. Intervino el SAME. Bueno, Delia, ahí le podemos preguntar al doctor Batistella cómo es un poco la atención de adultos mayores, cómo podemos aclarar un poco este tema, porque hasta donde yo conozco, realmente los adultos mayores son una prioridad, pero vos estás diciendo que no, pero por eso preguntémosle a Gabriel, todos los que son adultos mayores, ¿cómo hacen para encontrarse con un sistema de salud que les responda? Sí, y remarco, y es una preocupación del jefe de gobierno, en múltiples reuniones que él va, tiene esta preocupación que le llega de los vecinos y nos transmite esto. Digamos, los turnos, evidentemente, en esta pandemia se complejizó la atención y la accesibilidad no fue la misma. No todas las situaciones terminan en las circunstancias que nos comenta Delia. Lo que podemos hacer, nosotros tenemos múltiples canales de recepción de cualquier problemática a través del 147. Si hay cualquiera, digamos, porque hay distintas resoluciones que pueden tener, tenemos una agenda de turnos específica que trabajamos previo a la pandemia. Con la pandemia se disolvió y ahora la vamos a volver a trabajar, que era para la población de mayores de 65 años que tenían turnos preferenciales. Ahora la vamos a volver a reinstalar en esta reapertura de los turnos, pero todas estas oportunidades de mejora que tenemos ante una mala experiencia, podemos corregirlas si las conocemos. Hay buenas y malas experiencias como en todo sistema de salud. Si nos van acercando todas estas inquietudes y podemos tomar nota de lo que le pasó a la señora, cómo fue atendida, podemos hacer toda una retrospectiva si Delia nos acerca Perfecto. A través de los canales de comunicación. Sí, pero bueno. Que pase los datos por el chat, así el equipo... Pasá los datos por el chat, Delia, y nosotros lo vemos. A ver, una pregunta, porque ahí me comenta Diego que tenemos 90 personas que quieren hacer preguntas, que son un montón. Entonces, lo que les pedimos es que la pregunta sea lo más breve posible. Breve, estamos hablando de 20, 30 segundos, así todos pueden preguntar hasta donde demos, hasta que se haga de noche. Entonces, la pregunta, y hacemos 5 seguidas, como dijo Diego, yo la voy anotando, la vamos anotando todos, y después respondemos. Cualquier comentario, después por ahí nosotros le podemos dar un canal para poder atender cada comentario, que es recontra valioso, y gracias, Delia, por tu aporte, porque indudablemente esto, lo que nos enseñó el COVID, lo tenemos que sacar entre todos, y la voluntad está, que es lo más importante, y los recursos y la
la prioridad de los adultos mayores. Yo soy testigo de que las charlas que hacemos nos dan el apoyo y se intenta. Lo que pasa es que a veces las cosas no salen como uno quisiera, y es la verdad. Dale, Diego, ahora anotamos 5 preguntas y hacemos las 5 seguidas. Seguimos entonces. Alberto. Todo lo que le pones dentro. Y ella también. Usar Raid mata cucarachas en aerosol. Alberto. Me parece que te escuchan otra cosa, Alberto. Seguimos entonces con Griselda Celato. Griselda Celato. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Griselda? Buenas tardes. Muy bien, bueno, muchas gracias por el espacio. Mi pregunta simplemente es la siguiente. Atento a la pandemia adicional que tiene que ver con las secuelas de la salud mental en esto del aislamiento, quería saber si hay algunas políticas públicas enfocadas en incorporar en los distintos niveles, en el caso de los chicos a nivel escolar, en el caso de los adultos a nivel comuna, espacios donde se trabaje la temática salud mental netamente. Porque bueno, hay muchas políticas respecto de la ESI de repente, pero me parece que salud mental tendría que ser como un tronco separado. Muchas veces por ahí hablan de valores y un montón de cuestiones. Estaría bueno que sepan los chicos que no simplemente que hay que tratar bien a los pares, sino que sepan cuáles son las consecuencias de los maltratos. Y bueno, una infancia sana también ayuda a tener una población más adulta, más sana también. Quería saber eso, si hay algunas políticas públicas pensadas desde ese lugar, más que nada para la vuelta y para lo sucesivo. Gracias. Gracias, Griselda. Por favor, Griselda, continuamos con Virginia Vigano de la Fuente. Virginia Vigano de la Fuente. Seguro ahí apareció un cartelito para cancelar audio. Si no está Virginia, continuamos. Ahí te enviaron, dicen que tenés que habilitar el audio, Virginia. Si no, qué continuamos. Bueno, te enviaron y tenés que habilitar el audio. Parece que hubiera personas ocultas que la están enviando y tienen que habilitarte. No, acá hay un detrás de escena que hay 4 personas trabajando. Bien, hace gracia. Que todo esto funcione. Bien. Sí, gracias a todo el equipo técnico que está trabajando. Ahí está. Nada, estiramos y apareció. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta charla tan importante. Y quiero saber si después de este virus, las personas que fueron afectadas tienen alguna consecuencia neurológica. Nada. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Continuamos con Damián Colomina. Damián Colomina. Damián, me dicen que está ok el audio. Si hablas, te escuchamos. ¿Me siguen dando el ok? Tendrás un tema con el micrófono. Si no, continuamos con la que sigue y volvemos a intentar. Nora Begnes. No sé si estoy diciendo bien el apellido. Nora Begnes. Lo mismo. Te enviaron para habilitar el micrófono. Hola. Ahí está. ¿Sí? Hola, Nora. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Nora? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, yo lo que quería saber el tema de las vacunas. A ver si se puede saber algo, porque está un poco confundido todo. ¿De lo las que dicen vacunas, en la televisión. vacunas Sí. contra el COVID? Sí. Bien. Buenísimo, perfecto. Nora. Muchas gracias. Continuamos con Nelly Graciela Díaz y después pasamos a esta tanda de respuestas. Nelly Graciela Díaz. Te salió el cartelito seguro. Para habilitar el micrófono. Ahí está, ¿me escuchan? Te escuchamos, Nelly. Sí, Nelly. Bueno, la pregunta que voy a hacer es una cosa que está saliendo en la actualidad y que tiene que ver con la neurología. Yo pertenezco a Salud y participo también pertenezco a la UBA
y participó también ayudando al gobierno de la ciudad como voluntaria. En el día de ayer y antes de ayer y anterior a la pandemia, ya se estaba hablando de manera neurológica el asunto de las pantallas y los chicos. Pero en ese momento se hablaban a partir de los jueguitos. Ahora que estamos justamente en la parte de educación, en el día de ayer y hoy, yo tengo un espacio científico en Facebook, sale en la revista Mesquei, y yo mismo también la difundí, que nuevamente en España los chicos están teniendo problemas de nutrición, cosa rarísima, justamente de calcio y eso, y volvieron otra vez la problemática de las pantallas en los chicos y el cuidado, digamos, de la parte neurológica y qué es lo que pasa actualmente, lo que quiero saber yo, qué es lo que se piensa al respecto, ya que obligatoriamente hay que estudiar y hay que estar frente a las pantallas. Eso es Bueno, lo que muchas más gracias, Nelly. Sí. Gracias. Sí. Bueno, Gaby, Diego, Alejandro, si les parece, pasamos esta Bueno, tanda. Griselda te preguntaba más que nada por los espacios de salud mental, Gabriel. Sí, digamos, durante toda la pandemia habilitamos un 0800 que Salud Mental Responde. Evidentemente, todas aquellas personas que tenían ahí algún problema en el límite o estaba un poco escondido con la pandemia, recrudecieron y fue el canal de comunicación donde durante este canal o se hacía un asesoramiento o una consejería directamente por el teléfono, o si requería esa persona alguna consulta, se le daba directamente el turno en un efector más cercano. Las cuestiones de distanciamiento obligaban a eso. Ahora ya las consultas en salud mental, tanto en los hospitales como en los centros de salud, están abiertos. Todavía no se pueden hacer espacios colectivos así de capacitaciones o de encuentros, pero sí cierta dinámica de trabajo en lo que decimos y lo tenemos dentro de los ejes estratégicos del plan de salud, la salutogénesis, generar espacios, una ciudad abierta y amigable hacia el adulto mayor, y eso implica todo acompañamiento desde un negocio que lo reciba bien o que si esa persona tiene un trastorno cognitivo se dé cuenta y le facilite las cosas, a espacios abiertos para transitar, para caminar. Así que hay todo un plan de cuidado del adulto mayor que apenas estemos sacando un poquitito la cabecita de la pandemia se va a ir instalando. Bueno, gracias, Gabriel. Alejandro, las consecuencias neurológicas de este virus. Bueno, mira, la verdad que hay muchísimas cosas escritas y desde hace bastante, porque al poco tiempo de haber comenzado la pandemia, hubo trabajos de investigación. Los primeros, claro, fueron en la zona de Wuhan, en China, pero después se fueron publicando en diferentes partes del mundo. Y vos sabés que los síntomas neurológicos que se describen son el sistema nervioso central, o sea, cefaleas, mareos, deterioro de la conciencia, trastorno de la coordinación. Hay muchos casos de accidentes cerebrovasculares y algunos casos de epilepsia. El sistema nervioso periférico, ahí entra bueno, la famosa pérdida del olfato y del gusto y algunas neuralgias. Y también a nivel de músculo, dolores musculares y elevación de las enzimas musculares. Yo lo que quiero comentar es que estas descripciones básicamente se hacen en los pacientes que se internan y sobre todo los que están en terapia intensiva, de los cuales incluso muchos están en situación realmente grave que requieren asistencia mecánica respiratoria. La mayor parte de los pacientes en realidad no tienen problemas neurológicos. Lo que menos quiero es generar una sensación de miedo o de pánico frente al coronavirus. Simplemente comentarles que hay un pequeño porcentaje que sí, que tiene problemas y son básicamente los pacientes que tienen alguna predisposición de riesgo, donde entra todo lo que hemos escuchado, diabetes, hipertensión, patología respiratoria, etc. Es muy común, digamos, como síntoma que es neurológico,
los dolores de cabeza de diferentes tipos, van a encontrar un montón de descripciones en los diferentes medios de comunicación. Es más, hay dolores de cabeza que tienen las personas que no están enfermas de coronavirus, simplemente tienen dolor de cabeza por la protección, por el tema de las barbijos, las pantallas que ajustan, duele la cabeza, y ¿quiénes la sufren? Los profesionales de la salud. Pero bueno, también hay pacientes que sí, que cuando empieza el cuadro se acompaña no solamente del trastorno del gusto del olfato, sino que muchas veces también se acompaña de dolores de cabeza. Bueno, gracias Alejandro. Con respecto a Nora, que pregunta por las vacunas del COVID, te voy a hacer una introducción y le voy a pasar a Gabriel. Digamos, realmente una de las cosas que puede cambiar el rumbo de la pandemia son las vacunas. Ahora, esto no es de un día para otro. Como primera medida, las vacunas parecen ser efectivas. Todas tienen, dice, una eficacia del mayor al 90%. Están hablando. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos te vacunas, tenés un 90% menos de probabilidades de enfermarte. Pero para que esto se vea una protección a nivel país, tiene que vacunarse aproximadamente el 60% de la población. Lo que va a pasar es que el gobierno está haciendo alianzas y órdenes de compra, entre comillas, para comprarle a varios laboratorios. ¿Por qué? Porque hay 11 vacunas que están por salir. Tenemos la vacuna de Oxford, que es la de AstraZeneca, tenemos la vacuna de Pfizer, tenemos una vacuna de Moderna, tenemos una vacuna rusa, la Sputnik, tenemos una vacuna china. O sea, hay un montón de vacunas. Todas vienen andando aparentemente bien. Entonces, la vacunación depende de nación, no depende del gobierno de la ciudad. Entonces, nación, las autoridades están hablando con los distintos laboratorios y los distintos inclusive gobiernos, como el de Rusia, para decirle, yo te compro. Lo mejor que nos puede pasar es comprar a muchos, porque si no sale una, va a salir otra. Pero da la sensación de que esto empezaría en marzo. Acordémonos que acá se hicieron una campaña extraordinaria en el gobierno de la ciudad con 80 postas de vacunación para vacunarse contra gripe y neumonía, que la mayoría debe estar protegida de gripe y neumonía, que el año pasado nomás causó 32.000 muertes, por lo cual el gobierno de la ciudad le da mucha prioridad al tema de la vacunación y están, estoy seguro, la mayoría de todas vacunadas. Hay que seguir vacunándose contra gripe todos los años. La de neumonía son 1 hora y una en un año. Y la del coronavirus va a ser para mayores de 65 casi seguro y los que tengan enfermedades de riesgo y el personal de salud. Yo calculo que por lo que se está hablando, marzo es una idea más o menos probable de iniciar la vacunación, pero quiero ver qué piensa Gabriel. Sí, lo que decís es cierto. Nosotros, evidentemente, las normas es una vacunación que va a entrar dentro del calendario obligatorio, por lo que las normas la da Nación. Va a ser una vacuna que se apruebe en tiempo récord. No ocurrió nunca con otra vacuna en otras condiciones y evidentemente lo justifica esta pandemia. Lo que sabemos a ciencia cierta, como decías, que probablemente sean efectivas en disminuir la posibilidad de enfermar. Lo que no vamos a saber es la cantidad de efectos adversos que puede tener una vacuna, que generalmente los presentan a un mediano o largo plazo. Dadas esas características, se va a aplicar a población de riesgo. Hasta ahora las indicaciones que estamos trabajando con el Ministerio de Salud de Nación son los mayores de 60 años, las personas con enfermedades cardíacas o respiratorias que por supuesto tienen más riesgo, el personal de salud y algún otro personal esencial. Eso en la Ciudad de Buenos Aires implica cerca de 1 millón de personas que tenemos que vacunar con 2 dosis. O sea que nosotros ya estamos preparando y como decías vos, tuvimos la experiencia también en pandemia, durante el mes de abril y mayo que hicimos una campaña muy extensa de vacunación antigripal y antineumocóxica. En base a esa experiencia también estamos armando todo una serie de lugares extra hospitalarios
donde van a ser cerca de 100 postas, donde los ciudadanos se van a poder acercar. Esta vacuna implica 2 dosis, o sea que vamos a tener que dar 2 vueltas con la misma persona en un periodo entre 21 y 28 días, que se da la segunda dosis, y ya vamos a estar en condiciones, probablemente todavía no hay un día certero de comienzo, pero va a ser durante el primer trimestre del año que viene. Si bien se están adelantando algunas cosas un poco más, pero no creemos que sea en este año seguro, y durante el mes de enero sería muy extraño. Probablemente en febrero o marzo tendremos la vacuna, y nosotros apenas tengamos la vacuna, iniciamos todo, ya vamos a tener todo preparado en la ciudad. Es un movimiento muy importante, cerca de 1000 vacunadores para aplicar estas vacunas, 100 puestos extrahospitalarios, requiere toda una logística específica para cada una de las vacunas, pero vamos a estar preparados para poder aplicarla lo más rápido posible. Ahí un poco, Gabriel, vos mencionaste los factores cardiológicos, respiratorios, seguramente también entren, porque me escribieron por privado, los obesos y los diabéticos. Dentro de los factores de riesgo, la obesidad es uno de los principales. Aquellas personas que tienen un índice de masa corporal de mayor a 35 fue uno de los factores de riesgo más importantes de complicaciones del COVID e inclusive de mortalidad, y también van a entrar dentro de este grupo, Diego. Y una pregunta más complicada que nos preguntan mucho, los hipertensos, que también ha sido un grupo de riesgo, pero lo que pasa es que la hipertensión es tan común, ¿va a entrar dentro de los grupos de riesgo o todavía se está en duda? Dentro del grupo de riesgo va a entrar, evidentemente hay distintos grados de hipertensión y de afectación del riesgo cardiovascular, pero los números que hizo el Ministerio de Nación son de 12 millones de personas en todo el país, eso en base a la encuesta nacional de factores de riesgo, que incluía a todas las personas hipertensas. Perfecto. Y acá Nelly preguntó pantallas y niños. Bueno, yo soy pediatra, así que te contesto que, bueno, las pantallas nunca las recomendamos para los menores de 2 años. Lo que vos decís, todavía no sabemos, porque las pantallas han pasado a ser parte de la vida cotidiana. Lo que te puedo decir, un dato de color, es que los dermatólogos están recomendando ponerse protector solar si estás todo el día frente a las pantallas, porque tiene una intensidad lumínica que te daña la piel. Hasta protector solar tenés que hacer. Lo que sabemos de la pediatría es que las pantallas no favorecen para nada el desarrollo de los niños, por lo cual están prohibidas hasta los 2 años. Y lo que pasó este año vamos a saberlo con el tiempo. Es como que este virus vamos a ir aprendiendo, porque los niños han estado mucho más frente a las pantallas. Pero es algo que me parece que vamos a tener que seguir estudiando. Alejandro, me olvido los nombres. ¿Puedo tener Alzheimer? Bueno, miren, los trastornos de la memoria son uno de los principales motivos para hacer una consulta de neurología. Y la respuesta es que no, de ninguna manera. La mayor parte de los pacientes que consultan por esto tienen Alzheimer, afortunadamente, pero sí hay que diagnosticar, hay que prevenir, y además hay otros trastornos de la memoria. Yo les cuento que algo importante es cuando alguien está con el tema de que no le surge ese nombre, lo tiene ahí dando vueltas, y al rato, que puede ser incluso largo, viene el nombre. En cambio, hay otro tipo de pacientes, Diego, que el dato se les perdió de la cabeza y no está más. El primer caso se llama olvido benigno. Tiene que ver con un acceso más lento a la base de datos que tenemos en nuestra cabeza. El segundo se llama olvido patológico, y es la pérdida de esa información de nuestra cabeza. Dentro del segundo grupo es que está, entre otras cosas, la enfermedad de Alzheimer. Entonces, cuando alguien nos consulta porque tiene trastornos de la memoria que no tenía antes, porque también está el que te consulta, doctor, no me acuerdo de los nombres, pero nunca me los acordé en toda mi vida. Bueno, no hay nada nuevo. Cuando alguien nota un cambio realmente, que eso es importante, nosotros tratamos de objetivarlo, porque una cosa es lo que piensa la persona, otra cosa es lo que piensa la familia que trae a la persona.
Y otra cosa es lo que pensamos nosotros en los minutos de la consulta. Entonces necesitamos una opinión como más objetiva y esa es la evaluación neurocognitiva, donde hay una batería de test que te miden la memoria de corto plazo, largo plazo, visual, verbal, auditiva, laboral, etcétera, más la capacidad de prestar atención, la capacidad de planificar, o sea, todo lo que tiene que ver con las funciones superiores que realiza nuestro cerebro. Y con esa especie de radiografía vamos a tener un panorama mucho más objetivo. Después vemos si hacemos una resonancia o no y otros estudios para ver si hay algún tipo de problema. Una cosa que vos me enseñaste para compartir con toda la gente que nos ve es que cuando tenés Alzheimer, generalmente vos no te das cuenta. O sea, vos decís, ¿para qué voy a ir al médico si no tengo nada? Pero tu familia está muy preocupada. Y cuando al revés, vos sos la que está preocupada porque notás ciertas cosas, generalmente es menos probable que tengas algo. ¿Es así? Es tal cual. Mira, el paciente que viene solo, la consulta, preocupadísimo, pero realmente por su memoria, la verdad que afortunadamente casi siempre cuando lo evaluamos o no encontramos nada, o encontramos mínimas cosas. En cambio, ese paciente que te dice, mire, no sé para qué me trajo mi mujer, o la señora que te dice, no sé para qué me trajo mi marido, y le haces los estudios y solés encontrar un deterioro cognitivo muy significativo. Sí, es tal cual. Bueno, Diego, seguimos en tus manos. Disculpa esta digresión, pero lo de los nombres me lo venían preguntando hace mucho. No hay problema, seguimos con otra tanda de preguntas. Vos avisanos hasta qué hora nos llegás, nos quedamos. Sí. Vos manejás todo acá. Estábamos 1:15 de reunión, lo charlado siempre 1:15, nos podemos extender 15 minutos más. Tratamos de meter la mayor cantidad de preguntas posibles. Gabriel, ¿vos te olvidás los nombres también, como yo? Sí, Fernando, no. Todos nos olvidamos los nombres, pero bueno, como no tenemos nada por ahora. Continuamos entonces. Ángela del Carmen Castelo. Ángela del Carmen Castelo. Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me están viendo y oyendo? Perfectamente. Muy bueno, bien. Como me han nombrado, yo soy Ángela, soy una adolescente nacida en 1941. Quiero agradecer al gobierno de la ciudad y a ustedes por este tipo de contacto y de reflexiones, y en parte mi pregunta ha sido contestada por la inquietud que tuvo el doctor Montes de Oca y le fue respondida por el doctor Anderson. Es decir, estas arrugas de la memoria, que son los olvidos en las personas grandes, hay un límite en donde ese olvido tiene una gravedad. Un ejemplo puesto por un colega del doctor Anderson. Si yo no sé dónde dejé los lentes y los tengo acá en el escritorio, eso es una cosa. Si yo no lo puedo nombrar a los lentes o decir para qué sirven, eso podría ser Alzheimer. Entonces, ¿hay alguna frontera entre estos olvidos del paso del tiempo, por más envejecimiento exitoso que uno tenga, y el Alzheimer como síntoma? Gracias, Ángela. Continuamos, gracias, Ángela. Cecilia Becci. Cecilia Becci o Becchi, no sé, los apellidos soy muy malo. Cecilia Becci. Sí, yo, buenas tardes. ¿Qué tal, Mi Cecilia? pregunta es la siguiente: si la vacuna va a estar en el calendario, o sea, si va a ser gratuita. Segundo, si va a ser obligatoria, porque hay mucha gente que está en desacuerdo. Y si los que tuvimos dengue tenemos, porque yo he leído algo, pero quiero saber la respuesta de los médicos, si los que tuvimos dengue estamos en cierto modo un poco inmunizados o tenemos anticuerpos para contraer el COVID. Y gracias, Cecilia. Esas eran mis preguntas. Muchas gracias, buenas tardes. Chao, hasta luego. Seguimos, Leonardo Migliacchio. Leonardo Migliacchio. Ahí queremos un parón. Dale, Leo. Okay. Hola, ¿se escucha? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Bueno, yo quería saber si tienen mediciones al respecto con el consumo de ivermectina, porque veo que está creciendo demasiado y es un medicamento bajo receta.
bueno, se estaban corriendo varios mensajes y la verdad es que la gente, mi padre mismo lo compró y hizo venta bajo receta, estaba vendiendo 800 pesos las 2 pastillas. Y el autoconsumo también, ¿no? Yo sé que soy visitador médico y trabajo en lo que es laboratorio y sé que el consumo de benzodiazepinas ha crecido y lo miden a través de las ventas, ¿no? Pero me parece un factor muy, muy importante a tener en cuenta. Y después con el tema del dengue, saber cómo también hay que manejarse, llamar al 147, porque obviamente no se podían ir a las guardias, y ahora estamos justamente en el pico en crecimiento de lo que es el dengue. Gracias. Gracias, Leonardo. Nada. Seguimos. María Yazbek. María Yazbek. Hola. ¿Qué tal, María? Muchas gracias. Hola. Yo quiero saber cuál es el tema con los síntomas, con el siguiente síntoma que puede tener una persona. Por ejemplo, está pensando en una cosa, en ir a buscar algo y en el momento se olvida, o se olvida de ir a buscarla y tiene que volver al mismo lugar donde pensó en esa cosa para poder acordarse qué es lo que iba a hacer o qué es lo que iba a ir a buscar. No sé si se entiende bien la pregunta. Sí, perfecto, María. Son como olvidos espontáneos. De decir, uy, la pucha, y yo me moví para buscar tal cosa. ¿Y qué era? Eso. Esperemos acordarnos la pregunta tuya para cuando terminen las 5 y se la preguntamos al doctor Anderson. Gracias, María. Continuamos con Andrea Zucchiati. Andrea Zucchiati. Hola. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por participar. Era para el doctor Anderson, los adolescentes y las pantallas, el efecto que está produciendo, por lo menos lo que pasó con mi hijo fue a través de convulsiones. Entonces quería saber cuánto es el efecto que produce la pantalla, la cuarentena y en los adolescentes. Gracias. Gracias, Andrea. Una más. Bueno, hacemos una más. Dale. Así juntamos un par más y cerramos. Miriam Romero. Miriam Romero. Bueno, mi pregunta es... Escuchamos, Miriam. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo hacer para tener una vida activa si es una paciente psiquiátrica y tiene epilepsia interna y tiene cuidadores y acompañante terapéutico? No la dejan salir a ningún lado sola. ¿Cómo hacer una vida social activa? Es para el doctor Anderson. Perfecto, Miriam. Gracias por participar. Miriam. Si te parece, Diego, hacemos una más y pasamos a las respuestas. Dale, dale. ¿Sí? Adriana Madariaga. Adriana Madariaga. Adrianita. Adriana, ya me dieron el ok que estás habilitada, te escuchamos. Sí, yo no me había anotado para preguntar, pero agradezco antes que nada la invitación. Quería saber sobre las características de los testeos. Buenísimo. Bueno, buenísimo, Adrianita, acá con el doctor Batistela, es el que más sabe en todo el mundo de testeos, así que has hecho la pregunta a la persona que más sabe en el mundo. Bueno, ¿querés alguna más, Dieguito? No, vamos con las respuestas. Bueno, Ángela, que nació en 1941, preguntó cuáles son los síntomas preocupantes de Alzheimer o algo por el estilo, Alejandro. Ahí le habilitamos el audio que se mutió. Ahí está. Ahora sí. Bueno, miren, yo les quiero comentar algo porque es bueno de saberlo. La enfermedad de Alzheimer tiene que ver con que se empieza a depositar entre las neuronas una sustancia que se llama beta-amiloide. Esa sustancia se deposita por un error de cómo limpiar o eliminar una proteína vieja, no se sabe por qué ocurre, pero eso es lo que pasa. Y esto hace que el esqueleto interno de las neuronas, porque las neuronas tienen neuroesqueleto, se rompa el neuroesqueleto y entonces la neurona se muera.
Pero cuando empieza a ocurrir este proceso, nosotros seguimos con una actividad intelectual normal, porque el daño de las neuronas tiene que llegar a determinado porcentaje o número para expresarse en una disminución de nuestras capacidades. Por tanto, hay un Alzheimer prodrómico, antes que aparezcan los síntomas, y otro que es posterior, que es cuando el paciente te viene a consultar y hace la evaluación neurocognitiva y está alterada. La tendencia y lo que se está buscando ahora con los nuevos trabajos de investigación es en pescar el Alzheimer prodrómico para mejorarlo. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces los pacientes preguntan, ¿y si yo me acuerdo las cosas de determinada manera, ¿puedo tener o no Alzheimer? ¿Lo tengo ya o no lo tengo? Y uno, a los fines de la cosa didáctica, muchas veces lo responde de esa manera, pero tengan en cuenta que uno puede tener una actividad cognitiva normal y estar incubando un Alzheimer que tarda varios años en manifestarse. Cuando uno quiere hacer un diagnóstico de Alzheimer, no solamente va a encontrar una alteración de las funciones superiores, cognitivas, de la memoria, etcétera, en la evaluación que se hace, sino que además va a haber una resonancia que va a mostrar los hipocampos, que son los circuitos del cerebro que sirven para la memoria, más arrugaditos, más retraídos, y se van a encontrar otras cosas más. O sea, el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer requiere como de varios elementos. No todas las enfermedades de Alzheimer son iguales. Algunas están determinadas genéticamente, pero como de manera más o menos tímida. Entonces, si somos prolijos y tenemos actividad física, intelectual, social, buena nutrición, etcétera, no cuidamos de la hipertensión, podemos pedalear el tema y limitar algo la enfermedad. En cambio, hay otro grupo de enfermedades de Alzheimer muy fuertemente determinadas por lo genético, donde no podemos torcer el curso de la patología. Así que todo este tema del Alzheimer es como muy amplio. Y no es para menos que le dediquemos atención. 1 de cada 10 personas por encima de los 60 años tiene una enfermedad de Alzheimer. Piensen ustedes que estamos hablando de 300 a 400.000 personas en nuestro país. Bueno, gracias. Gabriel, ahí Cecilia, ¿la vacuna va a ser gratis, va a ser obligatoria y preguntó algo sobre el dengue, si tiene protección cruzada con el dengue? Sí, como toda vacuna del calendario es gratuita, se va a hacer cargo el Estado, nosotros de la ciudad, y va a ser gratuita. Para dar esta vacuna, evidentemente, nosotros como ministerio vamos a esperar que tenga todas las fases aprobatorias por todos los entes, que en un primer momento va a ser la FDA y un ente nacional que es el ANMAT, que garanticen la seguridad y la aplicación de la vacuna. Y por supuesto, como cualquier vacuna del calendario que es obligatorio, damos la recomendación. Nadie va a forzar a ninguna persona a darse la vacuna, pero desde el punto de vista sanitario, cuando tengamos la información adecuada y completa, que todavía no la disponemos, sí vamos a hacer una recomendación como Ministerio de Salud de que cuáles son los beneficios o no de aplicarse la vacuna. Claro. Nadie te va a ir a buscar a tu casa si no te vas a vacunar. No, pero en base a los resultados que todavía no están y por eso no los podemos adelantar, vamos a dar una consejería como ministerio a toda la población. Perfecto. ¿Y la protección cruzada con el dengue? No hay ninguna demostración de que porque hayan tenido dengue no tengan que aplicarse la vacuna. Después preguntaba, ¿hay más consumo de ivermectina? Como decías vos, Diego, es uno de los medicamentos que está dando vueltas en estudios y evidentemente todo eso estimula la utilización de automedicación. Y vuelvo a sostener, todavía no hay ningún medicamento aprobado, por lo que desde el Ministerio no aprobamos ninguna medicación contra el tratamiento del COVID.
El plan dengue del gobierno de la ciudad. Plan dengue, tuvimos una reunión de cercanía hace poquito. En este momento estamos en una fase, el dengue se divide en distintas etapas, en la que todavía no hay ninguna enfermedad. Las enfermedades van a empezar entre diciembre y marzo. Estamos trabajando en todo lo que es cuestiones preventivas con la comuna, de lugares con probables acumulaciones de agua. Trabajamos, digamos, seguimos sosteniendo que el virus del dengue es un mosquito que transmite el virus, que es peridomiciliario. El mosquito que transmitió el dengue a una persona no estuvo más de 50 metros más lejos del domicilio, por lo cual las medidas y tomarnos un tiempito para analizar cada una de nuestras casas, que es mínimo el reservorio para que un mosquito Aedes aegypti ponga un huevo, una tapita de gaseosa, una lata de pintura en la terraza, en el patio, que junte un poquitito de agua, el platito de una maceta, cualquier lugar de plástico donde se acumule un poquito de agua es un posible reservorio para la puesta de los huevos. Y está el 147 para aquellos vecinos que identifiquen algún probable reservorio, tanto en un lugar público como en alguna casa de algún vecino, y nosotros ya estamos haciendo todas las políticas para la detección en todos los centros de salud, porque ya convivimos con dengue y coronavirus al principio de la pandemia, y ahora son 2 cuadros que tienen fiebre ambos, y hay que diferenciar bien cuáles son los caminos y las rutas diagnósticas, así que estamos trabajando en diferenciar los espacios para que los hospitales y los centros de salud puedan dar el curso debido al diagnóstico rápido de cualquiera de los 2 problemas. Igual a veces va a ser difícil, como decís vos, tengo fiebre y me duelen los músculos, le da para las 2. Sí, generalmente el COVID puede llegar a tener algún síntoma respiratorio, o sea, fiebre con mocos es más probable COVID, fiebre sin mocos y dolor retroocular es más probable dengue, pero ante cualquier situación con fiebre hay que consultar al sistema de salud, eso no cabe duda. Perfecto. Para el doctor Anderson, pienso en buscar algo y me olvido. Bueno, básicamente allí estás representando lo que es la memoria de trabajo. Es esa memoria muy corta que imagínate que es como cuando vos estás en un escritorio y tenés cosas ubicadas en diferentes lugares que estás usando en tu tarea. Si te olvidas dónde está alguna de esas cosas, bueno, te falla la memoria de trabajo, pero juegan muchos factores. Vos podés pensar en un paciente que está muy preocupado por algo y ya no está haciendo 2 cosas a la vez, sino 5, porque está pensando en el problema, pensando en lo que tiene que hacer, pensando en lo que le pidió a la vecina. O sea, todo depende cómo está ese paciente para poder considerarlo una falla cognitiva o no. Y si es una falla cognitiva, claramente tiene que ver con la memoria de muy corto plazo, que es la memoria de trabajo. Bien, adolescente y pantallas. Preguntaba Andrea, para vos. ¿Me escuchás ahí? Adolescentes y pantallas. Mira, vos sabés que el tema tiene que ver con... hay algo que es directamente físico, que es el tipo de luz que emiten las pantallas. Las chiquititas como el teléfono, las medianas o las grandes como una tele. Cuando la luz es blanca azulada, te deprime tremendamente el pico de melatonina, porque se parece a la luz de la mañana y nosotros estamos programados para despertarnos cuando viene la luz blanca de la mañana. Entonces, si vos estabas a la noche, te estaba por venir el sueño y en ese momento te pones a ver la tele o el teléfono con esa luz blanca, te puede estirar 1 o 2 horas el pico de melatonina y te puedes llegar a dormir 1 o 2 horas más tarde. Piensen ustedes, cuando entran a un shopping, ¿no? ¿Cómo es la luz del shopping? Es absolutamente blanca y la verdad que te despierta,
porque te quieren preparar para que estés atento para recorrerte todos los negocios y comprarte todo. Entonces, ese es un tema físico. Después tiene que ver con que cuando uno se engancha con algo y lo sigue porque el proceso o lo que está haciendo es medio adictivo, te desordena, te lleva a acostarte más tarde, ya no por el tipo de luz, sino por otras estrategias que juegan, y eso te desordena tremendamente los horarios, porque después te vas a levantar más tarde y se te empieza a ir arrastrando todo. El no dormir, el no tener una buena arquitectura de sueño, donde vos tenés el sueño REM y no REM. REM es el sueño con actividad onírica tipo película. En esas imágenes uno graba todas las cosas que estudió y las vivencias que tuvo. Y el no tener el sueño no REM profundo, que te permite descansar el físico, hacen que uno al otro día no rinda lo mismo. Y con el curso de los años hace que uno, en realidad, envejezca antes de tiempo. Todo el tema del estrés, todo el tema de la memoria, todo el tema de nuestro rendimiento, todo tiene mucho que ver con cómo nos hemos portado en nuestra vida, y el sueño es una parte muy importante. Piensen ustedes que dormimos 1/3 parte del día para vivir las otras 2/3 partes. Bueno, eso es lo que duermen 8 horas, ¿no? A ver, pero no se ha visto convulsiones por estar en la pantalla. Porque de ella No, las convulsiones tienen que ver, la verdad que ha habido algunos episodios que se han reportado, pero con otro tipo de emisores de imágenes, que son los que tienen la capacidad de repetirse entre 10 y 15 o hasta 20 veces por segundo. Piensen ustedes en esas imágenes que tienen como muchas explosiones y viene una imagen detrás de la otra y se intercambian los colores rojos, verdes, amarillos y azules. Yo me acuerdo que hace muchos años, en un programa de televisión, pero que se emitió en Japón, con un dibujo animado muy famoso, que eran los Pokémones, hubo un montón de chicos en Japón que hicieron episodios convulsivos. Mirá vos. ¿Por qué? Primero porque era justo la frecuencia. Segundo porque era la combinación de colores. Y tercero porque Japón es un país con muchos millones de habitantes y había varios millones mirando la tele. Entonces hubo determinada cantidad de número de chicos que hicieron convulsiones, que no recuerdo en este momento cuántos fueron, y que se hizo muy famosa la situación y nos sirvió como ejemplo para comentar que sí, que al que tiene epilepsia de tipo fotosensible puede desencadenarle las crisis. A veces te consultan, Diego, pacientes que con la luz estroboscópica de los boliches bailables les desencadenan crisis. Mirá vos. Y Miriam, el tema de cómo llevar una vida activa teniendo una familiar psiquiátrica. Y hay que reformatearse. Cuando los pacientes te dicen, pero doctor, usted me dice que yo tenga actividad física, intelectual, social, manual, estoy encerrado en mi casa. Imagínate si a esto le sumamos que hablamos de una persona limitada por determinadas enfermedades. Bueno, vos tenés que atender al caso individual, al caso particular y diseñar lo mejor que puedas esas rutinas de actividades. La verdad que es ese el camino. Y a veces uno lo tiene que conversar con el otro grupo de profesionales que atienden al paciente, por ejemplo, quien organiza la parte de terapia ocupacional, quien organiza la parte de asistencia psicológica, el musicoterapeuta, el kinesiólogo. Es un trabajo de equipo. Bien, y Gabriel, testeos. Bien, hay distintos tipos de test. Unos que son los que llamamos test diagnósticos, que son para aquellas personas que tienen síntomas compatibles con el COVID, y estos son los que analizan un pedacito del gen del virus, lo que se llaman PCR. Hay dos formas de analizarlos, es tomar una muestra a través de un hisopado o tomar una muestra a través de la saliva. Todas personas sintomáticas que se acercan a cualquier dispositivo de la ciudad, sean las unidades febriles de los hospitales de agudo o nuestra unidad sanitaria móvil, el detectar móvil, que tengan síntomas, le tomamos un hisopado y hacemos el análisis que se llama por PCR. Ahora, otra forma de tomar la muestra, y lo hacemos
y lo ofrecemos a todas aquellas personas asintomáticas que tuvieron contacto con el virus, con alguna persona con el virus, es a través de una muestra de saliva, que son los frasquitos que muchos conocen por haber tomado una muestra de orina para un urocultivo. Ahí se toma la muestra de saliva y se analiza también la PCR. O sea, que estos dos métodos son los métodos diagnósticos. Después hay métodos serológicos, que no es que buscan el virus, sino las defensas, diagnosticar si esa persona tuvo contacto con el virus, que es a través o de un pinchacito, que se analiza como parecido a lo que es el test de embarazo, o a través de sacarse sangre y analizar si hay anticuerpos, hay defensas contra el virus. Y últimamente salió otro test, que es también a través del hisopado, que busca el antígeno directamente del virus, que es un método más rápido, que también lo disponemos en la Ciudad de Buenos Aires, que está en 20 minutos el resultado, y sirve también para las personas sintomáticas, no para los asintomáticos. Buenísimo. Bueno, Diego, hemos cumplido, me parece. Cumplimos una vez más desde la dirección y el equipo de cercanía. Agradecerte, como siempre, por organizar y participar de estas charlas relacionadas a los hábitos saludables, y también al doctor Alejandro Anderson por sumarse y ser parte de esta charla, y esperemos en un futuro de otras. Muchas gracias por invitarme. La verdad que estoy encantado de poder haber participado en esta acción comunitaria tan importante para la Ciudad de Buenos Aires. Así que dispuesto a ayudarlos cuando quieran. Bueno, gracias a Alejandro. Bueno, de mi lado, gracias a todas las personas que se han conectado y nos siguen hace años en esta charla de hábitos saludables. Así que gracias, Alejandro. Bueno, gracias, Gabriel, y gracias, Diego, de todo impecable, como siempre. Nos veremos en la próxima, entonces. Gracias a todos por participar. Chau.